Hola a todas las personas que nos acompañan en este foro de todos los viernes. Hemos querido retomar estos videos que publicamos a través de nuestra cuenta en YouTube para dar inicio a las entrevistas con los candidatos a las elecciones primarias y hemos querido comenzar con el señor Andrés Velázquez, quien es dirigente nacional de la Causa R, candidato a las elecciones primarias, exgobernador del estado Bolívar. Le agradecemos que haya aceptado esta invitación, señor Velázquez. Gracias a ustedes por su amabilidad y gentileza de invitarnos. Todos Bueno, oídos para tratar de responder lo que nos planteen. bien, quisiera comenzar con esta pregunta, señor Velázquez. Su proyecto político se llama La Venezuela Digna, lo presentó hace unos días en Barquisimeto, defiende la descentralización, pero ¿qué es lo primero que busca resolver en el país Andrés Velázquez de llegar a una presidencia de la República? Bueno, yo creo que hay algunas prioridades, por supuesto, que tienen que ver dentro del marco de la Venezuela digna y sustentable que estamos proponiendo. En la economía hay unas prioridades, en dignificar a las personas hay una prioridad igualmente, y en dignificar la política también tenemos prioridades. En el caso concreto, pudiera rápidamente decirle, en el caso concreto de lo político, bueno, tendríamos que estar hablando de la necesidad urgente, un imperativo, diría yo, el de libertad para todos los presos políticos en Venezuela. Eso es desde el punto de la dignificación de la política. Igualmente, todo lo relacionado con el tema de la descentralización, lo relacionado con el tema de la reelección indefinida, que debe ser definitivamente borrada de nuestra Constitución. En ese elemento planteo además que se debe reducir el tiempo de duración del periodo constitucional presidencial y, por supuesto, se debe establecer una doble vuelta para elegir a nuestro presidente. De la misma manera, en ese mismo orden de la dignificación de la política, nos estamos planteando el tema del ataque o la guerra contra la corrupción. Si nos preguntamos cuál es la marca sobresaliente de este régimen, evidentemente que nos vamos a encontrar con dos que sobresaltan, que es el tema del hambre y de la corrupción. Esas son dos características o dos marcas de este régimen, y tenemos que dar una guerra contra la corrupción en este sentido. Y en el tema, por supuesto, de la dignificación de la economía, estamos hablando de recuperar rápidamente todo lo relacionado con el tema del salario. Hay una condición fundamental para atender, que es esa necesidad que tienen los trabajadores hoy de ver, de que se les haga justicia por el tema del salario. No hay salario hoy en Venezuela. No hay condiciones laborales como las define la OIT de trabajo decente. Todo lo contrario. En Venezuela hemos retrocedido a condiciones de esclavitud laboral. Eso está planteado hoy. Recuperar el salario, recuperar todos los derechos laborales de los trabajadores. Yo parto de una ecuación que en materia económica no tiene discusión, que es en la medida en que tienes ingresos dignos, en la medida en que tienes capacidad de compra, poder adquisitivo, el consumo es mayor y, por supuesto, la economía se dinamiza. Eso para mí es una ecuación insustituible en un momento de crisis como el que tenemos, donde prácticamente los trabajadores del país en su conjunto están sometidos, repito, a condiciones de esclavitud. Yo creo que si algún sector social en Venezuela ha cargado con el mayor peso de esta crisis, de esta destrucción, son los sectores trabajadores. En consecuencia, yo creo que de entrada, como prioridad,
tendríamos que atender el tema de los trabajadores y fundamentalmente relacionado con el tema del salario, con el tema de las pensiones de nuestros adultos mayores pensionados, el tema de las jubilaciones en general y con todo lo que tiene que ver en general con la seguridad social y el empleo. Y en materia de la dignificación de la economía, pues creemos que debemos apalancarnos una vez más en una empresa petrolera como PDVSA repotenciada, con una verdadera gerencia profesionalizada, despolitizada, desmilitarizada, dando prioridad a los mecanismos de promoción que teníamos antes, que era la meritocracia, haciendo un reajuste total de todo lo que tiene que ver con los trabajadores necesarios. PDVSA funcionaba con 23.000 trabajadores. Hoy funciona con 120.000 y la producción no llega ni siquiera a 1.000.000 de barriles diarios. Y eso, por supuesto, nos replantea una reingeniería total, general, una auditoría de personal para ver dónde se ubica cada quien, donde sea necesario, efectivamente, para que tengamos nuevamente una empresa petrolera repotenciada y sobre la cual podamos decir, allí nos vamos a apalancar para contribuir a fortalecer el resto de nuestros espacios económicos en Venezuela. Y habla usted de el salario, que también está en sus propuestas. Tenemos más de un año sin que en Venezuela se decrete un aumento del salario mínimo, a pesar que hay una mesa de diálogo tripartita, incluso con presencia de la OIT. La OIT no se ha pronunciado al respecto, pero ¿cuál debería ser el salario mínimo justo para los venezolanos, según Andrés Velázquez? Bueno, yo he visto por allí diversas propuestas y he visto hasta propuestas de 1.500 dólares de salario mínimo. Y quien haga ese tipo de propuestas en medio de esta Venezuela como la tenemos, que prácticamente esto no se puede llamar país, en medio de este contexto, está engañando y mintiendo descaradamente a todos los trabajadores. Yo creo que tendríamos que comenzar con un ajuste de un salario mínimo en el orden de 250 dólares mensuales. Partir de allí. Y yo creo que para eso perfectamente, pues que no es una exigencia tan elevada, que nos puede generar un fuerte impacto en el poder adquisitivo y que puede tener efectivamente controles para los efectos de los daños, ¿cómo se dice?, colaterales desde el punto de vista de la inflación, por supuesto teniendo un Banco Central de Venezuela autónomo, independiente, capaz de llevar adelante regulaciones, yo diría que estrictas desde el punto de vista de política antiinflacionaria y, por supuesto, desde el punto de vista de política monetaria para buscar elevar la fortaleza de nuestro signo monetario, el bolívar. Candidato, la UCAP acaba de sacar un comunicado en conjunto con 70 organizaciones civiles donde señalan que en los últimos meses preelectorales aumentó la represión política en medio de este proceso de primarias. ¿Cuál es su opinión de la lucha que están dando en este momento el movimiento sindical en Venezuela, que por protestar pues han condenado a 16 años de cárceles a 6 líderes sindicales que el fiscal no reconoce como tal? Oye, te agradezco la pregunta porque toca una parte, por supuesto, que a mí me llega muy de cerca. Como bien sabes y sabe el país, mi inicio en la lucha social arrancó por ser un activista sindical y ser presidente de uno de los sindicatos de mayor concentración obrera en Venezuela, el sindicato SIDOR, para el momento en que yo fui presidente de esa organización sindical. Y
Bueno, y además es un sindicato con una enorme condición de combatividad. Y hoy por hoy yo puedo decir que en Venezuela no existe la libertad sindical, que es otro elemento que puedo decir que la libertad sindical no es ninguna dádiva, no es ningún regalo generoso de ningún gobierno. Son conquistas de los trabajadores que tienen que ver con su derecho a organizarse y que hoy por hoy ese derecho a organizarse, a asociarse, es considerado dentro de la Carta de los Derechos Humanos como uno de los derechos humanos. De tal manera que en Venezuela, para comenzar, no existe libertad sindical, porque no puede ser inaceptable que tengamos trabajadores presos por querer hacer elecciones sindicales, tengamos trabajadores presos por reclamar la firma y el cumplimiento de un contrato colectivo, que tengamos trabajadores presos por exigir salarios dignos y decentes, tal como lo plantea la Constitución. Eso es inconcebible en un sistema democrático, por lo cual indica efectivamente que este no es un sistema democrático, que estamos viviendo una antidemocracia en el país. Y en consecuencia, ciertamente se ha incrementado la represión contra los defensores de derechos humanos, contra los defensores de derechos laborales, contra los defensores ambientales, porque tenemos el caso de los indígenas, no solamente presos, sino o perseguidos, sino asesinados por defender no solamente su hábitat, sino el daño ecológico, el crimen ambiental que se viene cometiendo tanto en el caso del Estado Bolívar con el arco minero de la muerte, el arco minero del Orinoco, y en el Estado Amazonas, que se viene cometiendo también todo este crimen ecológico en zonas que, por cierto, son las más vulnerables desde el punto de vista de nuestros ecosistemas. Allí el desastre es total. Efectivamente, se vienen reafirmando condiciones de represión cuando a eso le agregamos la agresión violenta contra candidatos de la primaria, cuando a eso le agregamos persecución, acoso policial, cuando a eso le agregamos inhabilitaciones, cuando a eso le agregamos acoso y amenazas contra la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, todo esto tiene que ver efectivamente con las faltas de libertades y la arreciada que está haciendo el régimen en materia de violencia y represión contra los sectores democráticos. Hay tres candidatos que han denunciado persecución y violencia en la precampaña y ahorita en la campaña. ¿Usted ha sido perseguido, ha tenido dificultades para llevar su mensaje político por el país? Bueno, a decir verdad, no he tenido a lo largo del año pasado y en lo que va de no hemos tenido agresiones de carácter físico o saboteo solo en Cuba, un solo saboteo en el cual íbamos a tener un evento y allí llegaron los grupos violentos del régimen, bueno, y incautaron el camión y no pudimos hacer el camión de sonido, quiero decir, no pudimos hacer el evento que teníamos previsto. Y más recientemente en esta gira he sentido, a diferencia de otros momentos en la que están presentes eh, eh, factores policiales o cuerpos policiales de la policía política del régimen, pero con cierta distancia. Esta vez ha sido mucho más cercano, mucho más acosador, mucho más invasivo. Pero más allá de eso, gracias a Dios no hemos tenido ningún otro tipo de dificultad. Señor Velázquez, en una entrevista que le hicieron hace 2 meses en Efecto Cocuyo, usted catalogó, llamó a Capriles de cohabitador y ha rechazado las aspiraciones de algunos dirigentes de oposición de lograr un candidato de las primarias por consenso.
¿Qué opina de esa alianza entre Capriles y Manuel Rosales, siendo este último el único dirigente que hasta ahora le han levantado una inhabilitación política y ha podido ganar una gobernación? Bueno, las alianzas políticas son legítimas, son totalmente válidas. Yo no tengo nada en ese sentido contra las alianzas que puedan hacer algunos factores políticos. Están en su derecho. Ahora, lo que sí yo rechazo abiertamente es la cohabitación con el régimen, esos acuerdos o esos vasos comunicantes que hay por debajo de la mesa de algunos factores con el régimen, porque las califico como una estrategia equivocada. Ellos tienen el derecho de avanzar, digo, en la estrategia que consideren adecuada. Pero desde mi punto de vista político se cometen dos errores. Uno, pensar que con la cohabitación vamos a hacer más débil al régimen o al dictador, y en este caso vamos a hacer más fuerte al opositor o al factor democrático. Eso no existe, eso no es verdad. Y luego está el hecho de que estamos en una plataforma de unidad y se supone que las decisiones que tengan que ver con algún tipo de negociación con el régimen deben hacerse de común acuerdo. Debe la decisión tomarse en colectivo por todos los factores que constituyen la plataforma. No acepto ni puedo estar de acuerdo que uno o dos factores se pongan de acuerdo por debajo de la mesa con el régimen para buscarse, en este caso, como hemos visto, la constitución del CNE, que violenta todo tipo de normativa desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Entonces, eso de verdad que no lo comparto, creo que es un grave error. Bueno, allí están las negociaciones de México que se están dando. Allí todos estamos de acuerdo. Están paralizadas, por cierto. Ojalá llegaran a retomarse. Pero allí sí todos estamos de acuerdo, estamos todos de alguna manera representados y estamos informados de lo que allí se viene discutiendo y conversando. Lo otro no, lo otro son acuerdos particulares, bilaterales que hace el régimen con alguien de la oposición que se presta para eso. Defendía usted también en su discurso hace unos días en Barquisimeto la idea de que así ganara un candidato que estuviese inhabilitado, había que defenderlo para que se inscribiera en unas presidenciales. ¿Cree que en 2024 no se puede repetir un escenario como en Barinas, que la oposición terminó eligiendo un candidato que al final el gobierno dejó que se inscribiera? Sí, bueno, si aceptamos nosotros eso, como plantean algunos candidatos y algunos factores políticos, bueno, claro que podría darse, pero yo estoy en absoluto desacuerdo con eso y lo he expresado públicamente. Es inaceptable que después de haber acordado todos en la plataforma que los inhabilitados tenían derecho a participar en la primaria, sobre todo porque no le dábamos legalidad, ni para nosotros era constitucional las inhabilitaciones que había venido haciendo el régimen. Y además estaba dentro del marco de la estrategia de la primaria, que es un desafío para el régimen, porque definitivamente el régimen no quiere la primaria, no le gusta. Y en ese aspecto, llevar adelante la primaria y además dejando o poniendo a un lado o rechazando esas inhabilitaciones inconstitucionales del régimen, bueno, era un paso importantísimo dentro de la estrategia de desafiar al régimen y la estrategia de victoria que tenemos establecida para el año 24. Ahora resulta, y es lo que no entiendo, cuál es la premura si después que dejamos participar a todos los inhabilitados,
Ahora a la carrera, dando volteretas, se plantea como una prioridad que hay que tener un mecanismo de sustitución listo antes del 22 de octubre. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el interés de a la carrera atropelladamente venir a buscar supuestamente un mecanismo de sustitución del candidato que gane si esté inhabilitado cuando ni siquiera todavía hemos electo el candidato? Eso es como rendirse antes de jugar, del juego. Estamos en el terreno, hablemos pues de un juego de béisbol. Eso es como rendirse antes de que el juego comience. Y ese es el símil que yo hago con relación a ese tipo de planteamiento. Y creo que es extemporáneo y creo que lo que tenemos que sentarnos a discutir es que si un inhabilitado o inhabilitada gana, pues sencillamente lo que nos sale responsablemente a todos nosotros, a los candidatos y a los partidos que están participando en esto, es reunirse para discutir la estrategia de defensa de ese candidato. Defender su derecho a participar y defender el derecho ciudadano que participó en una primaria a la que lo convocamos nosotros para que eligieran su candidato y que después sencillamente tiramos la toalla como antes de que comience el primer round de la pelea. Eso no puede ser. ¿Qué dice Andrés Velázquez de la fotografía que hoy presentan la mayoría de las encuestas del país, donde le dan amplia ventaja a María Corina Machado? Bueno, sí, tiene evidentemente preferencias en el país. Y eso era al final de cuentas lo que queríamos, porque aquí, y ojo, yo quiero hacer la salvedad de que no solamente estamos eligiendo un candidato, estamos eligiendo un líder nacional, porque ese candidato electo el 23, tiene que estarle dando un mensaje al país y al día 24 tiene que estar saliendo a visitar uno a uno todos los municipios de Venezuela para unificar al país, unificar a ese país que quiere vivir en democracia, que quiere vivir en libertad, que quiere tener bienestar, calidad de vida, que quiere un gobierno eficiente para que exista un Estado eficiente y, bueno, ese tiene que salir a moverse por toda Venezuela para unificar al país. De tal manera que estamos eligiendo a un candidato y a un líder que tiene que unificar, motivar y dar las esperanzas concretas de cambio para toda Venezuela con la participación de todos. Ojo, porque yo no soy de los que creo que Venezuela esté requiriendo mesías. No hay mesías. La reconstrucción prácticamente de cero que vamos a hacer de este país requiere de la participación de todos, de sus jóvenes, de sus adultos mayores, de sus trabajadores, de sus empleados públicos, de sus profesionales, de todos. Y quiero además que vengan los que se fueron para que nos ayuden a construir de nuevo esta patria bajo la visión de una Venezuela digna que nos saque de esta humillación y de esta situación de sufrimiento en la que nos encontramos. Pero que según la encuestadora Delfos, hay una gran intención de participación ciudadana en las primarias. Más del 67% del electorado quiere participar en las primarias. A Maduro le conviene ver gente votando masivamente en un proceso en octubre del 2022. Y se lo pregunto porque cada 15 días prácticamente sale alguien intentando implosionar este proceso de primarias. Solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que sea eliminada la Comisión Nacional de Primarias, que sea eliminada las primarias, que veremos el 22 de octubre. ¿Veremos esa tal participación masiva de los ciudadanos? Bueno, yo espero sí que sí, y porque el mensaje precisamente de todos los candidatos y de la propia Comisión Nacional de Primarias lo está planteando en esos términos, la convocatoria. Pero yo creo además que hay una suerte de madurez del pueblo venezolano en relación al tema político.
con toda la experiencia que ha vivido a lo largo de estos 24 años. Cuando el pueblo no ha salido a votar, que algunos dicen, no, que hubo un sector de la dirigencia que convocó a abstenerse. Yo creo que se está ninguneando o subestimando la madurez y la inteligencia del pueblo venezolano en estos temas de carácter electoral. Yo creo que sí respeta al pueblo cuando se le dice, no, que hubo un sector político que lo llamó a no votar. No, el pueblo venezolano en ocasiones no ha salido a votar porque sabe que efectivamente esas votaciones no le garantizan el derecho a elegir. Y saben además que algunas de esas votaciones tampoco les va a resolver absolutamente nada, como estas elecciones de alcaldes, gobernadores, consejo municipal, consejo legislativo. Nada de eso les va a resolver nada. Y ahora la gente entiende que lo fundamental es la presidencia. Si no cambiamos a Maduro, si no cambiamos a quienes hoy detentan el poder, si no lo hacemos, definitivamente aquí no habrá cambiado nada. Y la población lo sabe y por eso se prepara para votar masivamente el año que viene, masivamente. Y por supuesto, ahora en esta elección primaria saldrá a votar ese factor opositor. Probablemente, puedo asegurar, no todo, porque hay más o menos unas proporciones de participación ya medidas siempre en estos procesos que se han dado de primaria, pero la gente está animada y poco a poco comienza a participar, porque la primaria unifica. La primaria nos permite empoderar al ciudadano para que elija a su candidato. La primaria organiza, la primaria moviliza, la primaria compromete y la primaria demuestra fuerza. Entonces, yo sí creo que vamos a ver una gran proporción de compatriotas venezolanos participando dentro del país y los 300.000 que lograron también inscribirse fuera del país. Usted siempre ha defendido o defendió la idea de ir a unas primarias sin la participación del CNE, pero sí llama a la gente a votar masivamente en unas presidenciales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos procesos? Sí, bueno, que la diferencia es que para el proceso del año próximo, estas tienen que hacerse bajo la regulación del Consejo Nacional Electoral y no hay otro. Ese es el Consejo Nacional Electoral al que vamos a vencer, porque yo no me puedo fiar y nadie se puede fiar de un Consejo Nacional Electoral que está alta o ultra politizado y partidizado y que por supuesto responde a mayoritariamente al color del régimen. Y en ese sentido tenemos que estar preparados. Por eso es que cuando te decía que que resulte electo el 22, ya el 23, 24 tiene que estar preparado para salir a recorrer el país porque vamos a salir a pelear por condiciones electorales. Condiciones electorales, que son precisamente las que se han venido planteando ya ahorita en estas conversaciones o negociaciones que se han dado en México y que, por cierto, los aliados norteamericanos han hecho conocer públicamente. Bueno, se está planteando condiciones electorales, cronograma electoral, se está planteando observación electoral, se está planteando la habilitación para todo el mundo, no para unos y para otros no, nada de eso. Habilitación total y completa, observación internacional para garantizar que el voto efectivamente elija. Estamos hablando de lograr condiciones que impidan además o por lo menos le pongan cierto freno a todo lo que es el uso de los recursos públicos para la campaña electoral para beneficio del régimen. Todo esto tenemos que salir a pelearlo. Y eso implica enfrentar a ese CNE.
Mire, usted denunció fraude electoral en las elecciones regionales de Bolívar en 2017. ¿Qué aprendió de ese proceso electoral? ¿Cómo se puede defender los resultados de una elección cuando un TSJ y un CNE están controlados por el gobierno? Bueno, la clave es la defensa del voto, lo que conocemos en elecciones como padrón electoral. No puede haber una mesa y un centro electoral en Venezuela que no tenga la presencia de los factores democráticos, con testigos bien formados, con testigos dispuestos a la defensa y a pelear por esos resultados, testigos que hagan cumplir la ley. Eso yo creo que es la clave. Yo pude demostrar, que es el único fraude demostrado, por cierto, con actas en mano, que se cometió fraude descarado en el Estado Bolívar porque tenía absolutamente todas las mesas cubiertas. Y cuando el CNE cambió manualmente las actas para abultarse los votos y teníamos nosotros el número de esa misma acta que emitió la máquina, lo pudimos contrastar con el acta levantada a mano que sustituía esa acta. De manera que lo que nos permitió demostrar el fraude fue la cobertura total, completa de los centros y mesas electorales en todo el Estado Bolívar. Pues con eso sueño yo igualmente en una elección el año que viene, donde no puede faltar un solo testigo. Un solo testigo no puede faltar en ninguna mesa electoral de ningún centro de votación a nivel nacional, porque es allí donde vamos a dar la pelea frente a el ventajismo y los desmanes o abusos de poder que pueda cometer el rey. Señor Velázquez, ¿y qué pasó en esa elección? ¿Usted estaba preparado para reaccionar ante un fraude electoral? Sí, y lo hicimos. Tuvimos 3 días, día y noche, 72 horas, tragando humo de gases lacrimógenos, ataques de los cuerpos represivos, porque el pueblo de Guayana se mantuvo allí en las puertas del CNE hasta que el tercer día o la tercera madrugada, bueno, los tipos hicieron la, la adjudicación definitiva. Entonces, pero allí estuvimos. Y además, voy a decir algo que casi nunca comento, lo comento en privado, pero faltó solidaridad de los factores que decían estar unidos para eso. Yo no recibí el apoyo de la dirigencia nacional que debí recibir para esa pelea que yo estaba dando en defensa, aislado prácticamente en un Estado, cuando teníamos que convertir ese fraude que estaba demostrado en un objetivo y en un hecho nacional, que era restablecer la veracidad o el resultado real de ese proceso electoral. Y bueno, finalmente, candidato, le pregunto por si usted siente confianza por el CNE que se acaba de elegir, porque hay una representación minoritaria de la oposición, dos rectores principales, pero hay esperanza de que esos rectores puedan mediar para que, por ejemplo, acá se abran más puntos del registro electoral, para que se defiendan resultados electorales o para que se le permita el voto en las presidenciales a los más de 4 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior. Bueno, yo más que en el CNE, que tener confianza en el CNE, que como te he dicho, más bien tenemos que estar alerta contra ese CNE y enfrentarlo y luchar por condiciones electorales. Bueno, donde más confianza tengo es en la población. Yo creo que este pueblo está decidido también. Lo he recorrido al país y te puedo dar un dato concreto.
más del 90%, porque incluyo también a chavistas allí que no son maruristas, está deseoso por un cambio político. Cuando los pueblos en una proporción de ese tamaño están dispuestos a cambiar, no hay nada que los vaya a detener. El cambio se produce. Eso no lo digo de la boca para afuera o porque caprichosamente aquí para animar se me ocurre. No, es la historia de la humanidad. Cuando los pueblos están decididos a cambiar, van para adelante, como se dice. Van echando, caminando con fuerza y en ese aspecto se deciden a cambiar y generan y producen el cambio. Si ese 90% que está en desacuerdo, que rechaza este régimen, sale a votar, la victoria es aplastante y Maduro lo puede escribir. Se va para afuera. Yo confío en eso, bueno, con el corazón, con Dios y la Virgen, de verdad. Y le digo a los venezolanos, a votar con fuerza. La esperanza está allí el año que viene. No pierdan la fe. Vamos a empujar duro. Si votamos de manera aplastante, los desalojamos definitivamente del poder y enrumbamos nuestro país de nuevo por camino de libertad y de democracia. Declaraciones de Andrés Velázquez, candidato a las elecciones primarias de oposición. Muchas gracias por atender esta entrevista, señor Andrés. Gracias a ustedes. Saludos. A todas las personas que se conectaron desde esta entrevista del Foro de todos los viernes en la prensa del ARI y la prensa Táchira. Le agradecemos. Será hasta una próxima entrega.